Hola, bienvenidos, qué gusto saludarles, querida familia, amigos. Estamos aquí compartiendo esta noche de miércoles nuestra serie de conferencias de Reset 2020, activando el poder de la nueva vida. Este es un tiempo para reiniciar, un tiempo para resetearnos, para reinventarnos en este tiempo de confinamiento para muchas personas o que la vida no ha transcurrido de la manera normal. Este es un tiempo en donde Dios está preparando nuestros corazones para activarnos en un tiempo de una manera sobrenatural. La vida en Cristo es una vida sobrenatural. Dios nos ha llamado a vivir de una manera sobrenatural. Y precisamente quiero comentarles que este próximo domingo, 31 de mayo, se está celebrando un aniversario más de Pentecostés. En el 2015 se hizo una gran celebración en muchas partes del mundo. Se celebraron 100 años de avivamiento en la calle de Azusa Street en Los Ángeles, California, que marcó un movimiento poderoso del Espíritu Santo para estos tiempos que estamos viviendo. De este avivamiento en Azusa surgieron grandes movimientos alrededor del mundo, sobre todo caracterizados por un derramamiento poderoso, fresco del Espíritu Santo que causó mucha controversia. Así que precisamente este domingo se está celebrando, muchos están preparando algo especial por esta razón, pero a mí me parece importante que nosotros en realidad eh, enfoquemos nuestra atención en el significado que tiene en la actualidad la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo, porque ha sido muy controversial el mover del Espíritu Santo desde el siglo pasado. Estamos hablando de 1906 a 1915, en donde ocurrieron estas manifestaciones poderosas. Hubo, claro, movimientos más recientes del Espíritu Santo, pero digamos que este fue un tiempo histórico para la iglesia y ha habido mucha controversia porque muchas personas que invitadas que nos han visitado en nuestras iglesias, se han visto manifestaciones del hablar en lenguas, de hablar en lenguaje espiritual, de ver a la gente caer al suelo, de ver ciertas cosas que les parecen excéntricas. En realidad, esa es una manifestación del Espíritu Santo, y muchas personas ahí es donde han puesto su atención y aún grupos cristianos han tenido un rechazo hacia esto, considerando que solamente se trata de algo emocional, pero tenemos que darnos cuenta que claro está, cuando el Espíritu Santo se manifiesta, lo hace de una forma espectacular. En el libro de los Hechos capítulo 2 vemos en el cómo ocurrió el Pentecostés 50 días después de la fiesta de Pascua, de la crucifixión y resurrección de Cristo Jesús. El pueblo de Israel estaba convocado para adorar a Dios en Jerusalén en el día de Pentecostés, y el libro de los Hechos nos describe cómo sucedió esto, cómo dice la palabra que ocurrió como un estruendo recio, fue una explosión, lo que ocurrió y congregó a una gran multitud de personas que habían viajado a Jerusalén para adorar a Dios en esta fiesta. Así que fueron convocados por esta explosión. Imagínense, en ese tiempo pues la vida no era tan ruidosa como en nuestros días, y escuchar una explosión, dice la palabra que el Espíritu llenó la casa donde estaban reunidos esas 120 personas que estaban esperando el cumplimiento de la promesa que Jesús les había dicho, que el Padre le había dado. Les dijo: me serán testigos, dice, porque recibirán poder, porque el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes, les dijo, y me serán testigos, comenzando por Jerusalén, luego por Samaria, por Judea, por Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice la palabra como lenguas de fuego se asentaron sobre sus cabezas. Y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, y dice que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Así que yo puedo ver aquí que el Espíritu Santo siempre se manifiesta de una manera espectacular, de una manera sorprendente, y por esa razón no deberíamos nosotros de tener prejuicios acerca de esto, pero al final de cuentas no es lo más importante.
la manera en que el Espíritu Santo se manifiesta, aunque lo hace siempre de una manera espectacular y no lo hace de una forma que pase desapercibido. Pero lo más importante no es eso, y es el tema de esta noche. Aprende a ser lleno del Espíritu Santo para activar la vida nueva. De esta manera quiero continuar con nuestra serie de conferencias Reset 2020. Estaba yo aquí haciendo una introducción de la importancia y el significado que tiene para nosotros. Muchos de nosotros, la celebración este domingo del Pentecostés, se cumplen más de 100. Estamos hablando serían 105 años del avivamiento de Azusa Street. Y como les decía, lo más importante considerar es en realidad lo que sucede cuando nosotros vivimos bajo el poder del Espíritu Santo. Y bueno, lo que hemos visto aquí es que el Señor está preparando nuestra vida como una buena tierra y para que de esta manera nosotros podamos dar fruto de fe. En Marcos capítulo 9, verso 23, si tienes una Biblia, busca ahí conmigo. Yo estoy deseando compartir en pantalla una vez más. Hace un momento compartí un canto con ustedes que le ha dado la vuelta al mundo, la bendición. Qué canto tan poderoso, cómo nos inspira escuchar cómo Dios quiere manifestarse, hacer resplandecer su rostro sobre nosotros, hacer que tengamos paz, tener la seguridad de que a donde quiera que vayamos, en cualquier circunstancia en que estemos, el Espíritu Santo estará ahí con nosotros y Él quiere bendecirnos a nosotros, a los hijos de nuestros hijos. Entonces, esto tiene que ver con la manifestación del poder del Espíritu Santo. Así que déjenme ver si puedo compartir mi pantalla con ustedes. Déjame ver. Bien, pues vamos a continuar aquí en Marcos capítulo 9, en el verso 23, donde vemos aquí a un padre de familia buscando desesperadamente al Señor Jesús. Él estaba buscando para que su hijo fuera liberado y Jesús vio que sus discípulos no pudieron hacerlo. Y dice en el verso 23, Marcos 9, 23, abre tu Biblia y acompáñame. Y dice que Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y dice que de inmediato el padre del muchacho clamó diciendo, creo, ayuda a mi incredulidad. Así que vemos que este muchacho fue liberado, pero como puedes ver, Jesús le dijo a este padre de familia, si puedes creer, papá, al que cree, todo le es posible. Y el papá le dijo, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Muchos de nosotros podemos identificarnos con esta situación donde nosotros estamos confiando en Dios, donde nosotros estamos creyendo que Dios puede dar respuesta a nuestra necesidad y Él puede hacer grandes cosas en nuestra vida, pero muchas veces sucede que sentimos incredulidad, hay un conflicto en nuestro corazón porque sentimos un conflicto, sentimos que hay algo que por lo cual no podemos nosotros poner en Dios toda nuestra confianza. Así que este padre de familia fue honesto y le dijo, creo Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Así que lo que vemos aquí es que hay una respuesta de parte de Dios para que nosotros podamos vencer la incredulidad y para que nosotros podamos vencer los temores, vencer el agobio, la desesperación. El tiempo que estamos viviendo está trayendo ya mucho desgaste a muchas personas. Hay muchas personas que aún han tenido la oportunidad de quedarse en su casa, que ya desean reanudar su vida normalmente, y hemos venido comentando que se trata de que nosotros reconozcamos en este tiempo que nuestra vida necesita cambiar y que esto no sea solamente un accidente que nos haga que todo siga igual en nuestra vida como hasta ahora, sino en verdad el Espíritu Santo está hablando en lo más profundo de nuestro corazón y muchos de nosotros estamos siendo preparados para este tiempo que viene, para vivir en una victoria sobrenatural. Así que la manera en que el Señor resuelve estos problemas de incredulidad, de temor, de agobio, es al llamarnos al ser llenos de su Espíritu Santo.
La palabra nos dice ahí en Gálatas capítulo 2, versos 19 y 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Búscalo, Gálatas 2, 19, 20. Gálatas 2, 19, con Cristo estoy, dice, juntamente crucificado, y ya no vivo yo, dice, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo, dice, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que ahí nos está diciendo claramente que el Señor nos está llamando, no, nos llama a que no vivir en la carne, no vivir humanamente la vida cristiana. Nos ha llamado a vivir nuestra vida en Cristo. Y si nosotros vamos a vivir a través de Cristo nuestra vida, entonces vamos a vivir de una manera sobrenatural, por encima de lo natural. En muchas iglesias se ha normalizado esta creencia de que la vida cristiana solamente consiste en ir a una iglesia de moda y ahí reunirse con mucha gente y salir, pero mucha gente se congrega de esta manera y en realidad no está buscando ni cambiar su vida ni cree que necesite cambiar su vida. Es más, creen que ya llegaron a la meta y que ya nada más se trata de pasar un rato en las iglesias, pero realmente no es así. Realmente no podemos normalizar en las iglesias una mediocridad espiritual, en donde las personas no van con ninguna expectativa de que algo suceda sobrenaturalmente en sus vidas. Muchos no van con ninguna expectativa de ser sanados, de que Dios se manifieste de una manera poderosa, de que Dios pueda darles victoria financiera. Solamente van a pasar un rato y ya. Así como entran, se van. Solamente es un momento emocionante donde hay un tiempo de alabanza, hay una conferencia muchas veces motivacional o ahí pues de moda, pero realmente lo que nosotros necesitamos es vivir la vida cristiana, restaurar la manera en que Dios nos llamó a vivir nuestra vida en Cristo. Romanos 8:12 dice, verso 13 dice, Romanos 8:13 dice, porque si viven conforme a la carne morirán, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Entonces, ¿hasta dónde en la iglesia nosotros realmente estamos haciendo morir las obras de la carne, siendo llenos del Espíritu Santo? Y yo me temo que muchos cristianos en realidad siguen viviendo en la carne, humanamente, ni siquiera cuando se congregan se llenan del Espíritu Santo. Ni siquiera llegan a los tiempos de adoración y alabanza para conectarse con Dios. No podemos regresar a nuestras iglesias, no podemos regresar a la iglesia familia a congregarnos como lo hacíamos antes, a ser tan indolentes, tan apáticos, a estar faltando constantemente, a reunirse de vez en cuando. Bueno, imagínate qué puedo decir de los cristianos que ya ni siquiera se congregan, que creen que porque alguna vez recibieron a Cristo, ya eso ya los puso ya los puso en un camino ahí donde van a estar con Dios. Y así te dicen, no, yo conozco a Dios, pero realmente no están viviendo la vida en Cristo. Romanos capítulo 8, verso 13 dice que entonces, si vivimos conforme a la carne, moriremos. Y yo digo que esto es lo que está pasando a muchos cristianos. Están haciendo morir la vida espiritual. La vida espiritual se ha vuelto para ellos una religión cristiana que no tiene mayor impacto en sus vidas. Entonces nos dice ahí el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces aquí nos dice que una característica, un rasgo muy importante en la vida cristiana es ser guiados por el Espíritu de Dios. Y la pregunta es, familia, si tú estás siendo guiado por el Espíritu de Dios. Si tú pasas tiempo suficiente, si tú buscas con tal hambre a Dios porque tú deseas que Él te guíe. Porque esto es ser espiritual, ser guiado por el Espíritu. No decir que soy cristiano y que alguna vez recibí a Cristo. Y estar ahí metido en mi casa sin dar cuentas de mi vida a nadie, creyendo que no necesito un pastor, criticando a las iglesias, hablando mal de otros, como está ocurriendo. Una muchedumbre religiosa que está confinada en sus casas, son cristianos de COVID-19 porque están ahí en sus casas sin congregarse, sin ser parte de la vida de la iglesia. Y aquí nos sigue diciendo Romanos capítulo 8, verso 15, dice, porque no hemos recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor. Y aquí nos dice, porque muchos viven llenos de temores, porque no están siendo llenos del Espíritu Santo. Dice, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Entonces, cuando somos llenos del Espíritu Santo, estamos activando el poder de la vida nueva y abundante.
Si tú estás orando, pero no eres lleno del Espíritu Santo, estás a mitad de camino, no estás llegando a la meta. Realmente aquí dice, como estamos leyendo en la Biblia, que ser espiritual es ser lleno del Espíritu Santo. Y esto quiere decir que nos conectamos con la paternidad de Dios. Que alguien lleno del Espíritu Santo no tendrá dificultad en sentirse amado por Dios y sentir la seguridad del cuidado de un padre. Así es como Dios quiere que nosotros vivamos. Y nos sigue diciendo el verso 16, porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Al ser llenos del Espíritu Santo, hay una evidencia en nuestra conciencia, en nuestro corazón que nos dice que somos hijos de Dios. Y dice el verso 17, y si somos hijos, también herederos. Y aquí es donde empezamos a disfrutar de la vida abundante, porque los hijos que se conectan, que son llenos del Espíritu Santo, que hacen de esto un estilo de vida, se caigan o no se caigan, se rían o no se rían, tiemblen o no tiemblen, eso no es lo más importante, sino que ser lleno del Espíritu Santo nos conecta de tal manera que hay un testimonio interior que nos dice que somos hijos y también herederos. Y dice aquí, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que aquí nos está diciendo que ser lleno del Espíritu, ser espiritual, va a traer un padecimiento, dice. Si padecemos con Él seremos glorificados. ¿Por qué habla de esta forma? ¿Por qué dice que vamos a padecer? Si nosotros vivimos llenos del Espíritu Santo, porque ser llenos del Espíritu Santo es negarnos a nosotros mismos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿A quién le gustaría que lo crucificaran? Entonces está diciendo que esa es la experiencia que vivimos cuando somos llenos del Espíritu. Hacemos morir la carne, hacemos morir el ego, porque dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces aquí nos está diciendo la palabra claramente que entonces el ego va a morir, porque cuando dice ya no vivo yo, ese es el ego, ya no vivo yo. Como recuerdan aquel papá argentino que vino su hijito argentino y le dijo, papá, cuando yo sea grande quiero ser como vos. Y el papá, muy orgulloso, le dice, sí, ¿y por qué cuando seas grande quieres ser como yo? Dice, para tener un hijo como yo, le dijo su hijo. Entonces ese ego se va a morir cuando somos llenos del Espíritu, y esto es padecer. Cuando nosotros nos negamos a vivir de acuerdo a nuestros criterios, a nuestros prejuicios, a la arrogancia de nuestra mente, de nuestra filosofía, esto va a traer un padecimiento, va a traer una aflicción a nuestra carne, porque en la carne está el rey que gobierna y es el ego. Entonces por eso dice que vamos a padecer. Si vivimos como hijos, si somos espirituales, si somos llenos del Espíritu, vamos a padecer, porque Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Entonces el Señor Jesús nos está diciendo que los que realmente no son congregantes, sino seguidores discípulos, son aquellos que se niegan constantemente a sí mismos, se niegan a vivir para sí mismos, se niegan a operar de acuerdo a su conveniencia, se niegan a vivir emocionalmente en la carne, se niegan a vivir con temor, se niegan a vivir con duda, se niegan a vivir con una actitud negativa. Entonces eso es morir. Se niegan a vivir con incredulidad, eso es padecer y es por tanto morir. Y dice, entonces seremos glorificados. Habla de un honor. Si nosotros somos llenos del Espíritu Santo, seremos honrados por Dios porque manifestaremos en nuestra vida la grandeza de Dios. Por eso dice en el verso 18, continuando en Romanos 8:18, sígueme ahí con tu Biblia rápidamente. Romanos 8:18 dice, porque considero que los sufrimientos de este tiempo no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. ¡Wow! Dice que estos sufrimientos por los que estamos pasando en nuestra carne, por el problema económico, por el problema de salud, por los problemas que tenemos en el matrimonio, en la familia, dice que
esto no, dice que estos sufrimientos no son dignos de compararse con la gloria venidera que ha de ser manifestada. Sí, si nosotros somos llenos del Espíritu Santo, estaremos activando el poder sobrenatural de Dios en nuestra vida y por tanto tendremos victoria sobre toda circunstancia. Vamos a caminar sobre las aguas como lo hizo Pedro en aquella ocasión, como nos dice la Biblia, que el Señor Jesús le dijo, ven. Y Pedro puso su pie fuera de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas. Así vamos a caminar de una manera sobrenatural, familia, queridos amigos. Así que nos sigue diciendo aquí la Escritura, nos sigue hablando de esta manera. Y nos dice en el verso 23, más adelantito. Dice en el verso 26, Romanos 8:26 dice, y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Observa, ¿cómo dijo ese padre de familia? Dijo, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Sí creo, pero tengo duda. Sí creo, pero tengo miedo. Sí creo, pero tengo temor. Sí creo, pero estoy agobiado. Sí creo, pero estoy desesperado. Y entonces aquí dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, dice entonces que declare, dice en Corintios, dice Pablo, que declares, diga el débil, fuerte soy. Cuando somos llenos del Espíritu, claro, hay una parte de debilidad humanamente hablando en nosotros, pero al mismo tiempo dice, diga el débil, fuerte soy. Yo dejo de ser débil cuando estoy en el Espíritu. Muchos dicen, ay, es que es muy difícil vivir la vida en Cristo, es muy difícil vivir lo que estamos oyendo en su palabra, es muy difícil, toma tiempo. No, no toma tiempo ni es difícil. En realidad, ahora que hemos nacido de nuevo, esto sucede cada vez que nosotros somos llenos de su Espíritu. Dice, porque no sabemos lo que hemos de pedir como es debido, como conviene, pero el Espíritu mismo, dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces aquí habla de gemidos indecibles. Nos está diciendo, hay gemidos, y ese es el hablar en lenguas. Cuando una persona es bautizada y llena del Espíritu Santo, comienza a hablar en lenguas, es un lenguaje espiritual. Y a través de ese lenguaje espiritual, aunque nosotros no entendemos lo que estamos diciendo cuando oramos en lenguas, dice que lo que está sucediendo ahí es que el Espíritu Santo está orando en nosotros y por nosotros de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque dice el verso siguiente, dice que Él intercede por nosotros. Porque muchas veces no sabemos orar como conviene. O a veces cuando pedimos algo, pedimos con incredulidad. Es increíble, pero eso no sucede. Pero dice que Él intercede. Y dice el verso 27, pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque Él, conforme a la voluntad de Dios, dice, intercede por los santos. Y sabemos que para los que aman a Dios, dice, todas las cosas trabajan juntamente para su bien, para los que conforme a su propósito son llamados. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Entonces tú puedes ver entonces aquí que nos está diciendo que algo muy poderoso la Escritura. Tú puedes ver aquí en Romanos 8, 27, 28 que el Espíritu viene intercediendo y orando por nosotros, dice, con gemidos indecibles, dice, con gemidos indecibles. Y dice que Él, conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros. Recuerdan que vimos el caso de Ana en el primer libro de Samuel, capítulo 1, una mujer que no podía tener hijos, una mujer que acabó en un confinamiento de amargura. Y entonces esta mujer, dice, acabó orando conforme a la voluntad de Dios. Y le pidió un hijo no para sí misma, no para sentirse mujer y sentirse importante en la sociedad y para su esposo, sino pidió un hijo en la voluntad de Dios, un hijo que fuera entregado a Dios, que le fuera dado a Dios para que sirviera a Dios toda su vida. Y su nombre fue Samuel. Y esto marcó un cambio histórico en la nación de Israel, porque Samuel fue un poderoso profeta, fue uno de los más grandes profetas que hubo en la nación de Israel, y dice que todo lo que él profetizaba, ninguna palabra dejaba de cumplirse. Él fue levantado por Dios como el último de los jueces en un periodo en que Israel vivía haciendo cada quien lo que bien le parecía, muy parecido a nuestros tiempos de hoy. Entonces, ve cómo Ana fue llevada a orar en la voluntad de Dios y lo hizo cuando finalmente dice que parecía ebria.
cuando ella oraba. Y el sacerdote que estaba ahí viéndola pensó que estaba borracha. Y dijo, ¿cómo vienes a este lugar toda borracha? Pero en realidad ella estaba llena del Espíritu Santo y había orado conforme a la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo había orado a través de ella y había orado por ella para unir su oración a los grandes propósitos de Dios, y Dios se manifestó. Dice que ella tuvo más hijos, tuvo hijos e hijas después de haber entregado a Samuel en las manos de Dios. Todo padre de familia, toda mamá debería de entregar sus hijos a Dios. Deberías de darle tus hijos a Dios, y no para ti misma, no para ti mismo, papá, sino darle tus hijos al Señor. Entonces dice que los que viven en esta forma, llenos del Espíritu Santo, dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas trabajan para bien. Claro, porque al final de cuentas, cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, estamos siendo preparados como una buena tierra, estamos siendo sanados para ser una tierra fértil, una tierra buena, donde el Señor puede sembrar, y producir un fruto de fe en nosotros. Por eso dice que los que son llenos del Espíritu Santo, todo será para bien. Observa cómo cuando somos llenos del Espíritu Santo, nosotros podemos cambiar nuestras actitudes. En una de las conferencias anteriores a las que le llamé Reinicia de una manera sobrenatural, les hablaba, aprende a ser lleno del Espíritu para cambiar tu actitud. Es a esto a lo que me voy a referir. Cuando una persona es llena del Espíritu Santo, lo que pasa es que hacemos morir nuestra naturaleza humana. Ya no tiene poder para operar en nuestra vida. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo toma control, influencia y dominio en nuestra mente, en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. Por eso la palabra dice algo muy poderoso ahí en Isaías 26, verso 3. Muchas personas dicen, es que ¿cómo puedo hacer para cambiar mis actitudes? ¿Cómo puedo tener una actitud positiva? ¿Cómo puedo tener una actitud de fe? Pues mira, aquí nos dice cómo. Y es cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, podemos cambiar nuestra actitud. Porque las actitudes son elecciones que hacemos. La actitud es la decisión que tomamos de cómo vamos a ver la vida y cómo vamos a ver lo que estamos viviendo. La razón por la que nosotros que conocemos a Dios de esta manera íntima tenemos una actitud positiva es porque tenemos una actitud de fe. Una persona llena del Espíritu Santo, conectada con el Espíritu Santo, va a vivir constantemente en una actitud de fe. Desde luego que de pronto se te puede chispotear, ¿no? Y de pronto te pones negativo, de pronto dices algo negativo, pero no es la manera en que normalmente vivimos cuando estamos conectados con Dios, sino somos personas que tendremos una actitud positiva, una actitud de fe. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo es una puerta que se abre para que nosotros podamos avanzar en este mundo de una manera sobrenatural, porque es la actitud la que nos determina a dónde vamos a llegar en la vida. Por eso Henry Ford decía, si tú crees que puedes o no puedes hacer las cosas, en cualquier caso tienes razón. Este fue un hombre con una actitud emprendedora. Henry Ford, aunque no fue el verdadero inventor del automóvil, sin embargo fue el que le dio éxito finalmente al automóvil. Su visión era producir autos a gran escala, que cualquier persona pudiera tener su propio auto. Esa era su visión. Así como la Coca-Cola, que su visión es que toda persona en este mundo no se vaya, no muera sin haber tomado una Coca-Cola. Esa es una actitud emprendedora. Las personas que tienen una actitud emprendedora tienen una actitud de fe. Las personas que están en los negocios o en las ventas necesitan para tener éxito una actitud emprendedora, una actitud de fe. Si no hay una actitud de fe, si no creo que puedo hacer posible lo imposible, no voy a tener éxito en los negocios, por pequeño que sea o por grande que sea. Así que una actitud emprendedora es una actitud de fe. ¿De acuerdo? Una actitud de valentía es una actitud de fe. Una persona que tiene valentía es porque tiene una actitud de fe. Entonces, una actitud es una decisión y son las actitudes nosotros las escogemos, como les he comentado en otras ocasiones, nosotros elegimos nuestras actitudes. Y entonces muchos dicen, pero es que yo no puedo, si estoy lleno de temor, ¿cómo puedo cambiar mi actitud de miedo y de temor por una actitud de confianza y de seguridad? Siendo lleno del Espíritu Santo. Y lo siguiente, como hemos visto, es reseteando
tu mentalidad para que ahora tú puedas vivir gobernado por una mentalidad sobrenatural. Por eso es que es necesario el discipulado en la vida cristiana. Es necesario el discipulado, es necesario ser mentoreados, es necesario ser enseñados en la palabra para que a través de la enseñanza de la palabra sea renovado el entendimiento. Romanos 12, 1, 2 dice, no se conformen a este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo puedo tener una actitud de confianza y seguridad? ¿Cómo puedo tener una actitud para ver a Dios? Porque cuando mi mente es renovada, mi mente es nueva, se hace nueva, u opera de una nueva manera en términos de milagros, cuando mi mente opera de una manera sobrenatural y mi mente está operando y razonando para hacer las cosas imposibles posibles, yo voy a comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios siempre va a sobrepasar nuestra expectativa y nuestra capacidad para hacer las cosas. Piensen, por ejemplo, en Josué. En el libro de Josué, capítulo 1, tú puedes ver cómo Dios le dice a Josué, varón esforzado y valiente, le dice, esfuérzate y sé valiente, le dice, porque le está llamando a hacer algo imposible. Ha muerto el más grande líder de la nación de Israel. Moisés ha muerto, dice. Mi siervo Moisés ha muerto. Levántate tú pues, Josué. Levántate pues, le dice. Levántate pues es diciendo, ahora hazlo. Ahora levántate. Y bueno, Moisés calzaba del 14. Le quedaban muy grandes los zapatos a Josué. Pero él fue obediente. Y a pesar de que él sentía que la empresa a la que le llamaban sobrepasaba su capacidad y su experiencia, él fue obediente. Y les hemos dicho, para que la mente se pueda renovar, tú necesitas aprender a rendir tu mente y aceptar lo que Dios dice en su palabra. Si Dios lo dice, es verdad. Y si es verdad, yo lo puedo vivir y puedo experimentarlo en mi vida. El problema con muchos cristianos es que todo el tiempo están operando con incredulidad. Oyen algo en la palabra y dicen, no, es que es muy difícil. Es que más adelante, soy muy nuevo. No, es que son actitudes cerradas en la mente de prejuicio lo que nos detienen en la vida cristiana. Josué no se detuvo. Ante lo que él veía que parecía imposible, él dijo, yo voy a hacerlo, Señor. Si tú dices que me esfuerce y sea valiente, yo voy a hacerlo. Yo me voy a levantar y voy a guiar a mi pueblo para que ellos tomen posesión de la tierra que tú les has prometido como herencia. Y así es. Así que dice aquí en Isaías 26:3, chéquenlo en su Biblia, Isaías 26:3, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ahí está. Aquí vemos que hay una actitud de paz. Y dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué nos está diciendo? Una actitud de fe, una actitud de confianza hará que nuestros pensamientos permanezcan anclados a la verdad. Anclados, como un ancla. ¿Para qué es un ancla? Para que los barcos en alta mar no sean movidos y llevados por la marea. Entonces el ancla les hace permanecer firmes en el lugar donde están. Entonces nosotros, dice la Biblia, que la palabra de Dios es como un ancla para nuestra alma. Dice que si nosotros tomamos una actitud de fe, entonces nuestros pensamientos perseverarán, permaneceremos gobernados por lo que Dios dice, nos mantendremos oyendo lo que Dios dice y seremos guardados en completa paz. Y lo que activa este proceso poderoso en nuestra vida interior es ser llenos del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo me da una capacidad para elegir mis actitudes. Una persona que dice, es que no puedo cambiar mis actitudes. Tengo una actitud rencorosa, una actitud amargada, como Ana en primer libro de Samuel, capítulo 1, una mamá amargada, confinada por la frustración de no poder tener hijos. Estaba ahí con su mente confinada. Entonces, de eso estamos hablando. El Espíritu Santo rompe esas cárceles, rompe esas barreras, rompe esos límites, y entonces nosotros podemos
podemos hacer posible lo que nos parece imposible. Así que ser lleno del Espíritu Santo me da la capacidad de elegir mis actitudes. ¿Cómo puedo dejar de tener una actitud rencorosa, una actitud conflictiva, negativa en mi matrimonio, en la familia, con mis hijos, con las personas que me rodean, siendo lleno del Espíritu Santo? Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, eres lleno del amor y la verdad de Dios. Cuando tú estás reseteando tu mente a través de la verdad de la palabra, tú estarás haciendo que tu mente sea reeducada en la sabiduría de Dios. Tienes que aprender a morir a tu filosofía, a tus conceptos, que ahí te los tienes guardados. Oyes la palabra, pero acá tienes tu costal y tú estás con tu rollo. No, necesitas morir a eso para que realmente tu mente sea reseteada y tu mente, por tanto, pueda ser obediente al Espíritu Santo y pueda también entender lo espiritual, porque dice que las cosas de Dios no se han de entender de una manera humanamente, sino espiritualmente. Ahí en el 1 Corintios capítulo 1, en la parte final, nos dice que las cosas de Dios solo se pueden discernir espiritualmente. Entonces, siendo lleno del Espíritu Santo, es como nosotros vamos de esta manera a poder activar eh, la nueva vida, que es una vida sobrenatural. Isaías capítulo 55, para ir terminando esta noche, dice: busca primeramente, dice el Señor, busquen al Señor mientras pueda ser hallado, llámenle en tanto que está cercano. Dice: deje el malvado su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Cuando habla acá de la palabra inicuo, se refiere a la iniquidad, se refiere a la condición de la mente de estar sin ley. Entonces, el problema de los hombres, de los varones, es que nuestra mente, como hombres, tenemos una debilidad, y es que nuestra mente es orgullosa. Los hombres creen que no necesitan ayuda de nadie. Los hombres siempre piensan que no necesitan que nadie les diga lo que tienen que hacer. Los hombres piensan que lo saben todo, que ellos ya saben lo que tienen que hacer y creen que yo soy Juan Camaney. Entonces aquí dice que la mente del hombre es inicua, una mente sin ley, una mente que no admite orden, gobierno, dominio, influencia. Dice: deje el malvado su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, quien tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, quien será amplio en perdonar. Así que Dios nos está llamando, queridos amigos, a volvernos a Dios con todo nuestro corazón y dejar esos pensamientos destructivos que nos lastiman constantemente. Este confinamiento, como el de este padre de familia que pedía ser ayudado en su incredulidad, es un confinamiento que para muchas personas los tiene como amarrados, como en una cárcel, con malas actitudes. Y dice el Señor: porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos son sus caminos, dice el Señor. Porque como son altos los cielos de la tierra, dice, así también son más altos mis pensamientos que sus pensamientos. Y luego nos dice algo sorprendente: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. ¡Wow! Aquí nos dice dos cosas: la presencia de Dios es como la lluvia y también Él viene como palabra. Entonces nos habla de dos cosas: la presencia de Dios como lluvia y la presencia de Dios a través de su palabra. Dos cosas que hacen que nosotros podamos activar la vida sobrenatural en este tiempo para ser reseteados. Necesitamos exposición a la presencia de Dios. Necesitas que llueva en tu milpita. Muchos en este tiempo de crisis económica están deseando que llueva en su milpa, que venga la bendición. Bueno, comienza por prosperar primero en tu alma. Dice: amado, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas y tengas salud, así o en la manera o en la proporción en la que prospera tu alma. La prosperidad comienza en la mente y en el corazón. Una persona que se siente pobre, infeliz, desdichada, no va a poder prosperar.
Una persona que se siente derrotada, que se siente incapaz ante lo que está pasando, no puede prosperar. Necesitas que llueva en tu milpita. Necesitas que venga la lluvia, dice, porque Él será como la lluvia que riega la tierra y la hace germinar. Jesús decía que la buena tierra es aquella, son aquellos, dice, cuyo corazón, dice, retiene la palabra y da fruto con perseverancia. Son aquellos que oyen y entienden. Esto es el reseteo de la mente. Oyen y entienden. Y aquí nos dice que viene como la lluvia haciendo germinar y producir la tierra de nuestro corazón. Porque es en nuestro corazón donde está la prosperidad. Es en nuestro corazón donde están los milagros. La palabra dice en 2 Corintios 8:9, dice, ya saben la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre para que ustedes con su pobreza sean enriquecidos. Ahí está, ya nos fue dada la abundancia, ya nos fue dada la provisión, pero hay que recibirla a través de nuestra fe. Y para eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, para que la fe pueda ser usada por nuestra mente y un corazón renovado. Y dice aquí en Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca. Así también como la lluvia vendrá la palabra como una semilla. Viene su presencia como la lluvia preparando la tierra de nuestro corazón. Por eso es tan importante buscar a Dios en alabanza, en adoración, en oración. Créeme que entre más, no tienes que estar pidiendo siempre, adora a Dios cuando tú oras. Desde luego, como les dije, llega a la meta, sé lleno del Espíritu Santo para que seas guiado en esos tiempos de intimidad. Ni vas a sentir cómo el tiempo se va. Cuando veas ya se te fue una hora o más tiempo, te van a tener que interrumpir porque en la presencia de Dios, dice, la palabra en hebreo se refiere, yo soy el que soy, Él es eterno, y cuando nos conectamos con Él salimos del tiempo, salimos de lo temporal de este mundo y nos conectamos en la eternidad con Dios. Entonces, esos tiempos hacen que la lluvia venga sobre tu corazón y tu mente y tú puedas entonces ser lleno del Espíritu Santo y elegir una actitud de fe. Comienza por elegir una actitud de fe. Esta semana da un paso y toma una actitud de fe. Es decir, tú toma la decisión. Yo, pase lo que pase, decido confiar en Dios. Decido creer en términos de milagros. Mi mente va a operar en términos de ver que Dios se manifieste de una manera sobrenatural. Voy a creer que lo imposible es posible en mi vida. Entonces toma una actitud de fe, decláralo y camina como si de verdad lo imposible se hiciera posible. No te detengas por el temor, porque la manera más sencilla de vencer el temor es hacer lo que nos causa temor. Y una persona llena del Espíritu Santo hará lo que el temor no le permite hacer. Una persona llena del Espíritu Santo, aunque sienta temor, dará el paso como lo hizo Pedro, pondrá su pie sobre las aguas y comenzará a caminar de una manera sobrenatural. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que yo le envíe. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido que nos bendigas esta noche. Sabemos que los cielos están abiertos, Señor, y que tú vienes como la lluvia. Clamamos a ti, Señor, Espíritu Santo, ven como la lluvia que desciende de los cielos y que, Señor, riega la tierra y que la hace germinar y producir. Ven, Señor, como la semilla, como una semilla a través de tu palabra que sale de tu boca y que no vuelve a ti vacía, sino que hace lo que tú quieres y que es prosperada para aquello para lo que tú le envías. Así que en esta noche estamos declarando milagros, sanidades, estamos declarando que lo posible es posible. Hoy, Señor, nos llenamos del Espíritu Santo. Tómate un tiempo después de que esta transmisión termine. Ora en el Espíritu, ora en ese lenguaje espiritual. Llénate del Espíritu Santo y toma una actitud de fe. Toma una actitud de fe y toma una actitud de paz, una actitud de confianza, de seguridad, y eres libre de temor en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Muy bien, familia, pues sigan conectados, únanse a nuestra transmisión de este domingo, 11:30 de la mañana, va a estar poderoso. Voy a compartir el siguiente tema de nuestra serie, es el tema siguiente de esta serie, Reset 2020, reinicia, reinvéntate. Este nuevo tema, les quiero dar aquí un adelanto que
lamentablemente no pude compartir en pantalla. Pero le he llamado a este tema que viene este domingo, reinicia tu casa, restaura el diseño para disfrutar de la vida en familia. Entonces va a estar poderoso, los espero este domingo, sigan conectados y me gustaría orar esta noche nuevamente también por tus finanzas. Estamos recibiendo hoy sus diezmos y ofrendas y yo te animo para que en este tiempo tú permanezcas fiel y confíes. Dios está contigo, Dios va a cuidar de nosotros y Él va a proveer de una manera abundante y sobrenatural. Padre, en el nombre de Jesús bendecimos, Padre, cada familia, cada persona de esta familia y a nuestros queridos amigos para que tú suplas toda necesidad. Bendice las finanzas, multiplícalo. Estamos, Señor, creyendo por milagros financieros, por victoria financiera sobrenatural. Se abren puertas de oportunidad. Señor, fuentes de provisión, Señor, que no imaginábamos están ocurriendo. Señor, se cancelan las deudas, Señor, porque tu palabra dice que no debamos nada a nadie. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Les amamos, familia, y nos vemos pronto.